Definición de funciones. La definición de una función consiste en especificar la cabecera de la función, o sea, el tipo del valor devuelto, el nombre de la función y la lista de parámetros formales, y el cuerpo de la función, o sea, las instrucciones que ejecuta. En C++, esta sería la sintaxis que tenemos que utilizar. La vimos en el vídeo anterior. Al finalizar, básicamente consiste en especificar lo que llamábamos la cabecera de la función y, a continuación, entre llaves, el cuerpo de la función. El cuerpo son las instrucciones que se ejecutan, mientras que la cabecera de la función especifica el tipo devuelto, el nombre, los parámetros formales de la función. Por ahora, hasta que no se indique nada diferente, la definición de una función se escribirá al principio del fichero CPP, justo después de donde especificamos la inclusión de ficheros de cabecera y antes de la función main. De forma que la función main ocupará la última posición en el fichero CPP. Justo aquí en esta zona escribiremos la definición de todas las funciones que vamos a utilizar en el programa. Básicamente lo que quiero decir es que todas aquellas funciones que sean llamadas en principio desde la función main se escribirán por encima de la función main. Luego matizaremos este punto. El nombre de la función identifica el bloque de instrucciones, resume todas esas instrucciones que se van a ejecutar y es el que debe utilizarse cuando se quiere llamar o usar la función. Recuerde que escribiremos la primera letra de las funciones en mayúscula. En nuestro caso, si seguimos utilizando como ejemplo la función hipotenusa, pues este sería el nombre de la función. Los parámetros formales son los datos que la función necesita conocer para poder realizar sus cálculos. Recuerde que la función realiza cálculos sobre los datos genéricos que son los parámetros formales. Cuando llamemos a la función, lo que vamos a hacer es darle valor a esos parámetros formales. Las expresiones que se utilizan en la llamada a la función para dar valor a los parámetros formales se conocen como argumentos. Los valores de los argumentos son los que van a particularizar, los que van a concretar los parámetros formales. Un aspecto importante es que los parámetros son datos locales de la función. Por lo tanto, los datos que especificamos como parámetros formales son datos propios de la función. En el caso de la hipotenusa tenemos dos parámetros formales que son lado 1 y lado 2, que tendrán consideración de datos locales a la función, exactamente igual que radicando e hipotenusa. Significa que cuando acabe la ejecución de la función hipotenusa, no se podrá acceder a ninguno de los datos locales de la función, son propios de la función, habrán desaparecido al acabar la ejecución de la función, ¿vale? Y lo mismo, la misma consideración tienen radicando e hipotenusa como lado 1 y lado 2. Cuando se realiza la llamada a la función, por ejemplo, en este caso, cuando decimos enviar al terminal el valor de hipotenusa 34, esta es la llamada a la función. Para eso se escribe el nombre de la función y se especifica entre paréntesis los valores sobre los cuales se está ejecutando la función. 3 y 4 serán los argumentos y los valores de 3 y 4 serán los que se copien en el parámetro formal primero y en el parámetro formal segundo. 3 se copiará en lado 1, 4 se copiará en lado 2. Con lo cual la función ya va a poder empezar a ejecutarse porque el lado 1 y el lado 2 ya tienen unos valores especificados en la llamada. El cuerpo de la función está formado por las instrucciones que se van a ejecutar. Las instrucciones trabajan sobre los parámetros formales, pero por supuesto pueden tener sus propios datos locales que, como ya hemos dicho, incorporan o los parámetros formales se consideran también datos locales. El cuerpo, salvo que se trate de una función void, o sea que cuyo tipo de forma explícita aparezca void,
el cuerpo debe contener una instrucción return. Es importante que considere que debe existir una concordancia entre la expresión que se utiliza a continuación del return y el tipo de la función. El valor que se devuelve es el valor de la expresión cuando termina su ejecución. Y ese valor, repito, su tipo debe ser concordante con el tipo de la función. Importantísimo. Eso solamente salvo que la función sea void, en cuyo caso estamos indicando que es una función sin tipo. En ese caso no hay que poner una instrucción return. Importante, no hay que ponerla. Ejemplo, función que calcula el cuadrado de un número real. De forma general, queremos que, dado un valor de x, nuestra función, en este caso observe pues una caja, no sabemos cómo se realiza el cálculo, queremos que esa función proporcione x cuadrado. La definición de la función, pues en este caso es bastante simple, como puede observar. Si x es el parámetro formal, o sea, yo quiero calcular o hacer una función que calcule el cuadrado de un dato x, lo único que tengo que hacer es especificar primero el nombre de la función, cuadrado. ¿Qué va a devolver la función? Un dato doble. ¿Por qué va a ser un dato doble? Porque va a recibir un dato doble. Por lo tanto, el cuadrado de un dato doble será un dato también doble. Ya tenemos la cabecera de la función especificada. Y el cuerpo de la función, en este caso es bastante simple, consistirá en calcular x por x y devolver ese valor. Como x por x es doble, porque doble por doble es doble, el valor devuelto coincide con el tipo de la función, hay concordancia y todo va a funcionar correctamente. El parámetro formal será de tipo doble y por lo tanto será una variable local dentro de la función. Recuerde todo esto. La llamada a la función constituye en sí misma una expresión. El valor es el valor calculado y devuelto por la función y el tipo es el tipo de la función. Así que aquí tenemos distintas formas de llamar a la función. En primer lugar, cuadrado de 2.6. 2.6 es un literal doble y este valor se copia en el parámetro formal x cuando se llama a la función. A continuación tenemos, una llamada a la función cuadrado pasándole como argumento o utilizando como argumento radio. Si radio es un dato doble, el valor de radio se copiaría en el parámetro formal x y se operaría sobre ese valor. Y en este caso observe cómo estoy llamando dos veces a la función cuadrado para calcular en primer lugar el cuadrado del lado 1, con lo cual estaríamos en esta misma situación. Lado 1 es un dato doble, se calcularía el cuadrado del lado 1 y una vez calculado se llamaría de nuevo a la función cuadrado, solo que en este caso el argumento es el lado 2 y el valor del lado 2 se copiaría en el parámetro formal x. Se calcularía el cuadrado del lado 2 y ya se realizaría la suma y todo lo que a continuación fuera necesario. Así pues, este sería el código de la función cuadrado. Como puede ver, la definición de la función estaría antes de la función main y la función main podría ser tan simple como la que ve aquí. Consistiría en un ciclo for que daría 10 vueltas y en cada vuelta, como puede ver, calcularía el cuadrado de i, donde i es la variable de control del ciclo for. O sea que básicamente calcularía el cuadrado de 1, de 2, de 3, puntos suspensivos, de 10. Y en cada instrucción del ciclo for mostraría i elevado a 2, o sea 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado y a continuación el valor de ese cuadrado. Veamos cómo funcionaría y cuál es su expresión completa. Líneas de include, definición de la función cuadrado, definición de la función main. Bien, y este sería el resultado. 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9, etc. Observe cómo estamos utilizando setW y setPrecision para obtener una presentación agradable del resultado. Bien,
Vamos con un poco de detalle. Cuando empieza la ejecución del ciclo for, i empieza valiendo 1 y es una variable, aquí lo tiene, con valor 1. La variable i existe mientras se esté ejecutando el ciclo for. Por lo tanto, en la primera iteración i vale 1 y cuando se empieza a ejecutar la instrucción que forma parte del cuerpo del ciclo, se muestra i elevado a 2, 1 elevado a 2, y a continuación hay una llamada, aquí lo tiene, a la función cuadrado. A cuadrado de i, como i vale 1, se llama la función cuadrado de 1. Eso hace que el argumento 1 se copie, 1 porque es el valor de i, se copie en valor. Valor es una variable local a la función cuadrado. La función empieza a ejecutarse y lo que se va a hacer ahora es calcular el cuadrado de 1 de 1. Básicamente 1 por 1 es 1 y devuelve 1. Recuerde, tenga en cuenta que cuando se ha llamado a la función cuadrado, la función main ha quedado interrumpida y hasta que no termine la ejecución de la función cuadrado no retoma su ejecución. Una vez que se devuelve el valor calculado 1, ese valor calculado sustituye a la llamada. Por lo tanto, este valor 1.0 sustituye a la llamada. Aquí lo tiene. Y el resultado será que se va a enviar a cout 1.0. Este es el resultado obtenido. Esto se va a ejecutar para i valiendo 2, 3, 4, puntos suspensivos y así obtendremos el resultado que hemos mostrado anteriormente. Recuerde que tenemos una única definición de la función cuadrado mientras es llamada una vez por cada vuelta del ciclo for, por lo tanto es llamada 10 veces. Cada vez que se llama a la función cuadrado se utiliza un argumento distinto, 1.0, 2.0, 3.0, en este caso estamos hablando de i, que es entero, sería 1, 2, 3, etcétera, que en el contexto de la función ya sí que sería 1.0, 2.0, porque aunque el argumento es entero, el parámetro formal es doble y por lo tanto cuando se copia el valor de el argumento en el parámetro formal se realiza esa transformación. Así que, como puede ver, es bastante sencillo en su formulación más general de este tipo de funciones, planteadas como funciones que reciben valores, realizan cálculos sencillos y devuelven valores. Recuerde que mientras no se diga nada, al contrario, o mientras no hayan otras funciones que llamen a distintas funciones, sino que tengamos problemas tan simples como la función main llama a otra función, la definición de la función llamada siempre estará por encima, escrita por encima, antes que la definición de la función main.